Bueno, cordial saludo. Bienvenidos a este su espacio de conversaciones con el libro. Soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante del subsector de escritores independientes del distrito de Medellín en el Consejo de Literatura. Este es un espacio auspiciado por el Consejo de Literatura con el apoyo de la Fundación Leer para Crecer, el Colectivo Epítome Colombia y otros colectivos que se han ido sumando a esta iniciativa. Nos encontramos hoy con dos personas, cultores, artistas, que nos van a transmitir un poco del conocimiento y de su experiencia. Inicialmente vamos a comenzar con la compañera, por favor, para que... Muchas gracias, yo soy Gloria Judith López Soto, poeta, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes en conversaciones con el libro que nos une, que la palabra y el verso nos unan aquí hoy. Gracias. ¿El señor? Sí, buenas tardes para todos los que están al lado de la pantalla. Mi nombre es Jesús Castaño, también escritor y profesor, sobre todo en los campos de investigación y de neuroeducación. Es un gusto estar acá con ustedes. Muy excelente, les agradecemos que hayan dispuesto el tiempo y el interés para venir. Entonces, en esta ocasión y episodio vamos a tener una perspectiva mixta de la literatura y en general de la escritura. Vamos a tener un poco la parte poética y vamos a tener también los textos de información. Vamos a comenzar entonces con la compañera y le vamos a preguntar, frente al tema de los textos, ¿cuál fue el proceso que usted en su devenir como poeta y escritora tuvo que seguir para el espectro de llegar a la publicación? Porque mucha gente tiene la intención de publicar. De hecho, en un episodio de temas y problemas literarios estábamos reflexionando sobre eso, que hay como una especie de perfiles de escritor en potencia, pero muchos no logran concretar eso. Entonces, ¿cómo, por favor, nos comparta su experiencia? Bueno, esta revista que les voy a presentar hoy es la revista número 2 de Arte y Literatura de Post y Letras, que está editada en Venezuela por el maestro Luis Durán. Esto ha sido todo individual, o sea, yo no tengo el apoyo de ninguna entidad, de ninguna editorial, sino que ha sido trabajo propio, arduo y bien complicado, diría yo, porque no tener ese apoyo también complica un poquito la situación para nosotros. Pero salió esta revista gracias a este editor que me encontré en el camino, también en ese trayecto de estar escribiendo, publicando, compartiendo. Llegué a él porque soy coordinadora y embajadora de CUPA, que es el Consorcio Universal de la Ciencia y las Bellas Artes. Ahí lo conocí y también di a conocer la parte como escritora, como poeta, entonces tuve ese apoyo para sacar esta revista. Excelente. Señor Jesús, por favor, coméntenos su experiencia y a la audiencia. Claro que sí, muchas gracias. Sí, nosotros, compañeros que son profesores, docentes, investigadores, venimos haciendo escritos hace unos años y yo siempre mantengo esos escritos. El proceso de haber sacado estas publicaciones fue que sacamos de lo que teníamos ahí, nos reunimos y trabajamos durante varios años para sacar varias publicaciones, sobre todo lo que tuvo que ver con los tiempos de incertidumbre, esos tiempos en que hay tanta crisis y tanta dificultad, y encontramos que habían ahí varios elementos nuevos que se podían proyectar. Entonces venimos dándole como a esa parte. También ha sido un esfuerzo personal de nosotros, o sea, entre 2 o 3 compañeros nos juntamos y logramos independientemente sacar la publicación. Una cuestión un poco difícil, ardua, como le pasa a la mayoría de escritores. Nos comentaba aquí la compañera Gloria, es bien difícil porque son recursos como personales, están tocando puertas para poder sacar cualquier publicación, no es fácil. De acuerdo. Me permite, yo estaba viendo un texto acá bastante, pues de los que alcancé a ver, bastante interesantes, pero había 2 que quería resaltar, pues por el tema de la estructura. Nosotros hemos hablado precedentemente, o por lo menos pues no, yo diría una tesis, digamos una reflexión que yo tengo frente al tema poético en particular. Es algo que yo lo he denominado el tríptico o el trípode literario, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber una coherencia, una estructura, no digamos geométrica perfectamente, porque si no sería una especie de isósceles literario, sino una coherencia entre, primero, las imágenes o el número de imágenes o el tipo de imágenes que se utilizan en el poema, ¿cierto? Segundo, con el tema del contenido, lo que se está expresando, y tercero, lógicamente, la extensión, porque uno ve poemas que son de alguna forma, no digamos asimétricos, pero sí, digamos que
tienen una deficiencia o tienen una protuberancia en un sentido y el resto a veces se hace como difuso, como vacío, se siente que trataron de decir muchas cosas con una sola imagen y no hay contexto para el lector y viceversa, muchas imágenes de algo. Entonces yo estaba viendo dos, para que usted nos haga el favor, ese de Milagro y este de Víspera, o para hacer un análisis frente a eso. Claro que sí. Milagro. El verbo aletea en mi pecho y el poema, en su batir, emerge en una tonada de sol, cuando el amanecer toma forma en mis labios. Gracias, muy amable. Y el otro es de Víspera. Víspera, hoy lo perdí. Bueno, eso es de lo Exacto. que decías. Bueno, víspera. En la vigilia de las pupilas yace la luz ebria, igual a un racimo de criaturas y letras que, ante un lamento desnudo, convulsas, desembocan en un relámpago entre lo fatuo y lo eterno, al amparo de una noche perdida. Gracias, muy amable. Si está amable, me muestra un momento la cámara porque vi una cosa, y en el interior también de todos los poemas hay como una especie de explicación o una especie de reflexión frente al... Esta revista es un formato nuevo acá. Esta revista cuenta con un análisis a cada poema que me hizo el maestro Luis Durán. Entonces, por ejemplo, acá hay otros señales. Es un poema muy breve, pero tiene una página prácticamente de todo lo que él logró percibir y traer acá en sus palabras de lo que quise decir yo con ese poema. Y toda la revista está eso. Tiene además varios mensajes. La parte del color es un mensaje. La parte de la foto, obviamente lo que él escribe sobre el poema y pues el poema como tal. Vamos a hablar también de la cuestión tipográfica y de toda esta cuestión que es muy importante, pero para volver al ejercicio que planteamos inicialmente, por lo menos en estos dos poemas uno ve que se logra, o por lo menos desde la interpretación que yo hago, sin haber leído, o sea, solamente en el análisis del formal y contenido, se ve que digamos, ese equilibrio se logra. Es decir, son poemas que son muy cortos, pero tienen la cantidad precisa de imágenes, ¿cierto? Y el lenguaje es claro, además de ser, yo por lo menos soy de la tesis y lo he venido sosteniendo a lo largo de estos espacios, que por lo menos en poesía hay como una especie de permanencia del lenguaje, ¿cierto? El lenguaje, digamos que de alguna forma se refina, hay como una alquimia del lenguaje. Por lo menos esa es mi tesis. Yo sé que hay tesis un poco más prosaicas, que el lenguaje puede ser un poco más cercano a lo cotidiano, pero a mí me parece, la impresión que yo tengo, que los buenos poemas, como esos poemas, por ejemplo, tienen una alta dosis de refinamiento del lenguaje. O sea, ahí, pese a que se está hablando de una idea clara, las imágenes que se usan y el texto realmente logran hacerlo poético porque se logra trascender lo cotidiano. Usted ha podido decir, por ejemplo, en algunas de las líneas que allí cita, ha podido decir algo sobre el paso de la noche al día, por ejemplo, de una manera, pero lo logra hacer y en un espacio muy pequeño. Eso es muy difícil de lograr. Entonces, cuéntenos, por favor, si usted tiene un método, una estrategia o cómo logra ese efecto. Muchas gracias. Estaba pensando en lo que se dice decir mucho con pocas palabras. A veces es complicado porque a veces llegan muchas imágenes, llega como una corriente que hay que escribir, pero unos textos quedan así. Hay textos que definitivamente llegan con esa corriente y llegan a quedarse. Yo trato en la mayoría de podar. O sea, como que la idea es esta, esto me sobra, o puedo decirlo de esta manera, ¿no? Es ahí el recurso de las figuras literarias, de tratar de decirlo de otra forma, hacer eso cotidiano extraordinario, no mencionarlo como ya está, o como todo el mundo lo ha dicho, o como a veces nosotros mismos lo decimos, hacer eso de otra manera, y a veces se logra, otras veces no, a veces un poema se queda ahí porque se trabaja y no da como otros de una sal. Bueno, este venía a salir así. Entonces es como mi proceso, una primera escritura y luego trabajarlo a ver cómo puedo mejorarlo para presentárselo con mucho respeto a los lectores. Gracias. Profesor, frente a la temática que usted aborda en sus libros, ¿nos puede leer el título de alguno de sus libros pues, para la audiencia? Sí, claro. El manual práctico para vivir en tiempos de crisis.
Háblenos un poco, por favor, del El contenido. manual práctico para ver en tiempos de crisis hemos tratado de llegar a ponerlo muy sencillo, muy simple, donde crisis para una persona puede ser una cirugía, una pérdida de un año escolar, una pérdida de una pareja, de pronto estar en un confinamiento en una cárcel o el mismo confinamiento, si lo tenemos como ejemplo del COVID, cambia todo el espectro que uno tiene laboralmente o estudiantilmente y le cambia a uno la vida, como en un momentico, o una catástrofe natural. Entonces lo planteamos como una manera, ¿cómo hago yo para esas cosas que son tan sorpresivas, que no las tengo en el presupuesto, aparecen en la vida y cómo puedo un poquitico mitigar de una manera sencilla, fácil? Digamos, no se pudiera decir que tan sencilla, pero ¿cómo hago yo para cuidar de que eso no me maltrate tanto y no acabe mi vida y pueda asimilarlo y entenderlo de una manera más liviana, si se pudiera decir? Entonces lo que buscamos nosotros es ayudar a jóvenes o a personas que son centennial y millennial que puedan ver el no pasar a la universidad o el quedarse por fuera en la calle. Entonces, ¿cómo hacemos como algunos elementos que tenemos ahí de trabajo con grupos, digamos, de profesores y grupos que investigan un poquito el comportamiento humano? ¿Cómo ayudamos para que esa parte que es tan frustrante, tan catastrófica, pueda ser menos nociva y podamos irrumpir dentro de esas dificultades que hay? Ese es prácticamente algo de lo que tenemos en el libro. Tenemos varios capítulos, por ejemplo, descubriendo lo nuevo, ayudando a la transformación, eventos creativos, la comunicación asertiva. Entonces son capítulos que nos validan en una forma sencilla y práctica de coger la parte que pudiéramos decir como la investigación, que lleve de una forma sencilla, en un lenguaje muy, si pudiéramos decirlo, coloquial o básico, que pueda llegar a cualquier persona, ¿cierto? Entonces lo que intentamos es que ese lenguaje que anteriormente en la investigación pensábamos que era muy en los laboratorios, muy metidos por allá pues en las aulas universitarias, no. Lo que estamos tratando de hacer con esto es que ese lenguaje que de pronto de investigación pueda llegar a las personas de una manera sencilla y práctica, y los nuevos conocimientos que ya llegan sobre neuroplasticidad, neuroeducación, cambios de comportamiento. Entonces, en ese tipo de situaciones que se dan en la vida de uno, la parte de las emociones, podamos asimilarla de una manera más práctica y poder ponerla a nuestro favor, ¿cierto? La sensación, digamos, de fracaso y frustración para una persona puede durar mucho. Una situación de ansiedad le puede generar una depresión menor de 2 o 3 días, o una depresión media de 15 días, o una depresión mayor que ya suma meses. Entonces, ¿cómo ayudamos a que esa persona que está allá, que no se le puede cambiar esa situación, pueda de pronto entender formas de lidiar con su ansiedad, con su depresión, y no perder toda la capacidad, digamos, laboral o de estudio, o su capacidad de relacionarse socialmente con nosotros? En parte de lo que queremos trabajar. Excelente, profesor. O sea que es un texto que es terapéutico y es didáctico, ¿cierto? Sí, exactamente. Quiero hacer una pregunta sobre eso, de su experiencia, no solamente con textos de literatura, sino textos de información en general. Hemos visto mucho que a nivel de resultados, digamos, de pruebas de estado, comparaciones con lo que sucede con los niveles de lectura de los estudiantes en otros países y demás, al país no le ha ido tan bien con eso, o como pudo haberle temas de comprensión de lectura, que digamos por el tema, pues yo he escuchado y he visto uno que otro paper de profesores que hablan de lo que ellos denominan el efecto TikTok, que cada vez los jóvenes tienen una menor concentración porque están sometidos a un estímulo permanente de esta red social que está diseñada para el entretenimiento, pero que evidentemente hoy en día con uno de estos dispositivos pues el muchacho lo tiene en clase. Y entonces, ¿cómo o qué estrategia sugiere usted, teniendo en cuenta el contenido de su libro, de pronto para ayudar a esa labor docente, para el tema de la concentración, para esa clase de problemas? Muy interesante la pregunta, muy interesante. Y mira, nosotros planteamos que las redes sociales y ahora TikTok son supremamente absorbentes, y quizás lo que se ha desarrollado es que las redes de TikTok están hechas para jóvenes ya que estén entrando en la adolescencia. O sea, no está hecho para niños menores de 13 años. Entonces, lo primero, tener claro entre los tutores y los padres de familia y los niños que son preadolescentes, no abordar mucho ese tema porque son temas que no se logran asimilar. Quizá ya para, como lo decíamos nosotros, ya a partir de la adolescencia. Entonces motivamos mucho que los tutores, los padres de familia están muy en contacto con sus hijos
para que esa parte no se maltrate tanto, porque puede desarrollar lo que llamamos nosotros un aletargamiento en el desarrollo neuronal y en su conocimiento, porque no desarrolla las destrezas manuales o toda esta parte de destreza, sino que queda como anestesiado ahí viendo unas fantasías que quizás no le van a desarrollar su parte neuronal. Entonces siempre es el tutor o el profesor o algo que trate de ayudar para que su parte práctica del niño no pierda esos eslabones, o sea, la verbalización, el contacto emocional con sus compañeritos, el juego, la lúdica, la recreación, casi que eso debe ser fundamental. En el caso de que un niño esté muy condicionado a eso, siempre motivamos a que primero haga su tarea, primero haga sus actividades, primero juegue con sus niños, estén en sus cosas como niños, disfrutando de su etapa de infancia, sea de los 4, de los 5 años de su lúdica, antes de ingresar a las redes sociales, o si por algún momento él en la parte lúdica quiere entregar en la parte de las redes, que vaya después de haber hecho sus pequeñas labores en su casa y su contacto con sus compañeros, con su niño, con su familia. Entonces es como supremamente fundamental eso, porque parece, y ahora que entró la pandemia, que las personas estuviéramos muy condicionados como al 70 o 80% de nuestro tiempo, estar en el computador, estar en la red social, estar interactuando con el otro, y no podemos negar que esto es una realidad buena, o sea, digamos en el caso de nosotros no nos oponemos porque la comunicación, la interactividad, tener la globalización es maravilloso y es fundamental, eso no se puede negar, ¿cierto? Pero en cuanto a los niños, específicamente en ese tema, tratamos de que sus espacios de formación, de lúdica y de parte emocional se compensen un poco en ese equilibrio, con eso planteamos esa parte. Excelente. Voy a hacerle una última pregunta por efectos del tiempo y tiene que ver precisamente con lo que usted nos mostró ahorita y también pronto con el profesor frente al tema gráfico para que el texto de pronto llame la atención. ¿Ustedes qué consejo darían para la elaboración, por ejemplo, de la revista, el tema de los colores, esa clase de situaciones, como para los escritores que tienen la intencionalidad ya han recorrido ese camino, digamos, de autoconstrucción que ustedes nos comentaron que recorrieron y que la mayoría hemos recorrido? Entonces, ¿qué consejo les darían frente al tema del manejo del color, de la litografía, esa clase de situación? Bueno, para responder esa pregunta creo que hay que tener, en mi caso, más trayectoria y más experiencia en el tema. En la parte de esta, que es la primera revista, yo creo que es muy personal, pero también está muy ligado a lo que el autor quiera expresar, ¿no? Creo que desde ahí va el color de la portada, el tipo de letra, el formato, o sea, si es grande, si es pequeña, esas cosas pienso que deben ir muy de la mano. Pero yo no sé, es probable que haya unos parámetros que deban seguir para eso, ¿cierto? Porque en el caso de la revista, pues es una revista que está manejando algo que es diferente, de nuevo. Aquí está lo de los colores, como yo les decía, al abrirla, entonces se encuentra, por ejemplo, esta que es una foto, está también lo del color y lo de las letras. También hubo un proceso bien interesante para llegar a ellas, y es que cada tipo de letra tiene como sus restricciones o condiciones. Para llegar a estas yo imprimí varias y cambiamos ese juego con la letra, porque en algunas, por ejemplo, las tildes no salían. La forma de una letra que iba tildada cambiaba o cambia de acuerdo a ese tipo de letras. Entonces yo creo que es un proceso que cada escritor o cada autor, supongo, vive, ¿no? A su manera. Ahora, esto que es una revista, los libros, como en el caso del maestro aquí a mi lado y de los otros autores, debe ser, pienso yo, diferente. Mi libro ya viene también en camino y pienso hacerlo con un tipo de letra que sea distinta a la de la revista, porque ya es otro formato, otro asunto, aunque también es poemario, pero eso. En la estructura del poema como tal, como lo decías ahorita y lo entendí yo, por ejemplo, los sonetos que tienen su formato, pues el soneto tiene que ir en esa estructura, ¿verdad? O el haiku en esa estructura, o el tipo de poema que nos esté mostrando, si es el verso libre también, si es la que quiera que sea, lleva su formato para presentarlo. Obviamente en la parte poética es diferente a la parte de la prosa, ¿cierto? Ya las personas que escriben prosa y sus investigaciones, sus artículos o sus crónicas, pues lo manejan también distinto. Pero yo creo que es muy personal, es como lo que yo quiero expresar, quiero mostrarle, y también lo que pretendo, con lo que estoy entregando. Gracias. Para terminar con el profesor,
¿Qué nos podría decir frente a eso? Sí, tomando un poco las palabras de la compañera Gloria, creo que los que trabajamos en la literatura un poco y en la investigación, sea el género que sea, siempre miramos que la publicación que vamos a sacar sea de buen gusto. Entonces casi siempre pensamos, bueno, al público que le vamos a llegar, en qué idioma le vamos a llegar, en qué mensaje le vamos a llegar. Pienso que en el caso nuestro quisimos hacer un glosario dentro de los términos que aparecen en el libro para que la literatura se haga sencilla y la persona pueda consultar. Eso fue lo primero que pensamos. Y con los compañeros que trabajamos, 2 o 3 compañeros, el corrector de estilo, el corrector gramatical y en la parte de edición, nos ayudó mucho y nos dijo, la palabra más escuchada en el último año fue la palabra crisis. Y nos dijo, esa palabra debe ir en el título porque es la situación que se está viviendo cuando estábamos planteando en el COVID, en la época del COVID, que era una situación insospechada, inesperada. Entonces nos pareció asertivo poner la palabra crisis. Y para redondear esta última parte lo pusimos como un manual práctico, o sea, hemos querido decir en un lenguaje sencillo, en un lenguaje práctico, lo que la investigación pueda llegar a la persona de una manera sencilla. Y en el color, pues digamos, quisimos hacer un color como básico y con una plumilla que significa que la escritura es una cosa que no podemos sacar de lo que hacemos, ¿cierto? Cómo recuperar esa parte de la escritura. En esos elementos trabajamos con 2 o 3 compañeros que nos pareció muy importante mirar eso. Y el trabajo en equipo, fundamental, escuchar al diagramador, al corrector de estilo y al editorialista que nos ayudaron para hacer eso como un trabajo en equipo con las recomendaciones, como decía Gloria, de personas que trabajan mucho con la psicología del color y con lo que se transmite también en las imágenes y en las emociones. Pienso que nos ayudamos mucho como en eso para estas 2 publicaciones. Ok, excelente. Bueno, esperamos tenerlos después en otra oportunidad, ¿cierto? Con otros escritores. Vamos a darle fin a este capítulo del día de hoy e invitarlos a que nos sigan en las redes sociales y nos sigan en el siguiente episodio que tendremos de Conversaciones con el Libro.